Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí o maestro, porque solo uno es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre, ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. Mateo 23. Muy buenas, amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, esto que he leído son unas palabras que dijo Jesús a sus discípulos, que no se dejaran llamar por nadie maestro ni padre, porque uno solo es nuestro Padre, que es Dios, ¿no? Que es Él, ¿no? Porque Jesucristo es el Padre eterno, nació como hombre, ¿no? Y bueno, hoy os quiero hablar del papado del Papa de Roma, ¿no? Del Santo Padre. ¿Es bíblico esto? ¿Es realmente el obispo católico de Roma el Santo y Padre? ¿Es de verdad el Papa de la Iglesia? ¿Es la cabeza de la Iglesia? ¿Es el vicario de Cristo, es decir, el sustituto de Cristo en la tierra? Vamos a verlo con la Biblia ahora mismo. Fijaros, como ya os he leído, Jesús mismo dijo que a nadie llamemos Padre en la tierra, porque uno es nuestro Padre, Dios, el que está en el cielo, solo uno es nuestro Padre. Esto está en Mateo 23:9. Por tanto, el Papa no puede ser el Padre de la Iglesia, ¿no? Porque solo Jesucristo, que es Dios, que es el Padre eterno, es nuestro Padre, ¿no? En primer lugar, solo tenemos dos padres. El biológico, el que te engendró, y a Dios. Pues Jesús mismo dijo que no nos dejemos llamar Padre por nadie, pues Él solo es nuestro Padre, ¿no? Entonces solo tenemos dos padres, ¿no? Cuando Jesús habla esto también lo habla de una forma simbólica, no podemos ser tan drásticos ni tan literales, ¿no? Entonces solo tenemos dos padres, nuestro Padre biológico, nuestro bendito Padre que nos engendró, ¿no? Y al Señor Jesús, que es el Padre eterno, ¿no? ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús es el Padre eterno, que Jesús es realmente nuestro Papa, ¿no? Pues en Isaías 9:6, el profeta dice que el niño que nacería, que ya nació hace 2000 años, era el Dios fuerte y el Padre eterno. Luego más adelante Jesús está hablando con sus discípulos, ¿no? Y Felipe le pregunta confundido: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Felipe no se había dado cuenta todavía que Jesús era el Padre eterno hecho hombre, ¿no? Y le dice Jesús: Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros que todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Entonces Jesús es nuestro Papa, no como dicen los gitanos, ¿no? Nuestro Papa, ¿no? Entonces, tu único padre es tu papá, tu padre biológico, ¿no? El que te engendró, y el Señor Jesús, nuestro Dios, que es el Padre eterno. Otra pregunta más que nos haríamos: ¿es entonces el obispo de la Iglesia Católica Romana el vicario de Cristo en la tierra? Vicario significa sustituto. Y la Iglesia Católica dice que el obispo de Roma es el vicario de Dios o de Cristo en la tierra. Pero ¿es esto bíblico? Fijaros, la Biblia dice que el sustituto de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. El sustituto que Dios deja en la tierra es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es Cristo mismo, ¿no? Jesús mismo nos dijo que le dijo a sus discípulos, dice: oye, no os dejaré huérfanos. Fijaros, solo un padre puede dejar huérfanos a su hijo. Le dice: no os dejaré huérfanos, yo soy vuestro Padre, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, os enviaré al Consolador, el Espíritu que está con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál era el Espíritu que estaba con ellos y estaría en ellos? Cristo Jesús mismo, ¿no? De hecho, en Mateo 28, al final del Evangelio de Mateo, Jesús le dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero como espíritu, no en forma humana, sino espiritualmente, ¿no? Como el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el vicario de Cristo hombre en la tierra, es el mismo Cristo en forma espiritual, ¿no? Luego, tampoco el Papa es el sumo pontífice entre Dios y los hombres. ¿Qué significa sumo pontífice? Sumo
sumo pontífice significa el gran sacerdote, el gran puente entre Dios y los hombres. Fijaros, la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5, ¿no? Para que lo leáis, que el único intermediario o que el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Es decir, el único intermediario entre nosotros y Dios es el mismo Dios manifestado en carne, ¿no? Es ese cuerpo humano, ¿no? Entonces el Papa no puede ser el sumo puente, el sumo pontífice entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces el Papa tampoco es el sumo pontífice entre la Iglesia y Dios. El sumo pontífice, el gran sumo sacerdote es Cristo Jesús. De hecho, la carta a los hebreos, en la carta a los hebreos, ¿no? También hay una carta del Nuevo Testamento, se habla de que el sumo sacerdote es Cristo Jesús, no es el Papa, no es ningún hombre. El sumo sacerdote es Cristo Jesús, ¿no? Otra pregunta que nos podríamos hacer: ¿el Papa es descendiente de Pedro? ¿Es descendiente de Pedro, como suelen decir? No, ¿por qué? Primero porque Jesús, si bien puso a Pedro como primer pastor de la iglesia, ¿no? Y Pedro fue el que inauguró la iglesia el día de Pentecostés, haciendo el llamado ese de arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jesús jamás instituyó, digamos, una monarquía de papa, jamás instituyó el Señor descendiente. Y esto se demuestra en que en la historia del papado ha habido muchos antipapas. Es decir, ha habido diferentes papas que uno se denominaba papa, otro también se denominaba papa, ¿no? Y luego pues se ha demostrado que ni siquiera eran cristianos. ¿Por qué sabemos que no eran cristianos? Pues porque ellos veían la iglesia como un puro negocio por el que sacar dinero, ¿no? Y por sus frutos se conoció que no eran cristianos, ¿no? Eran unos puteros, tenían amor, eran egoístas, tenían amor al dinero, hacían la guerra de balde, le encantaba guerrear, le encantaba la prostitución, ¿no? Entonces se ha demostrado, ¿no? que no pueden ser descendientes de aquel hombre santo como fue Pedro, ¿no? Porque ni Jesús instituyó una descendencia de papa, ni Jesús instituyó papa, y luego se ha demostrado por sus frutos que todos estos que se han llamado papas durante 2000 años no lo han sido, ni siquiera han sido cristianos, ¿no? También podríamos preguntarnos si el Papa desciende de Pedro, ¿no? De aquel hombre llamado Simón Pedro, ¿por qué no siguen su ejemplo? Fijaros, Pedro era un pescador, un hombre humilde. Y hay una historia preciosa, ¿no? Un centurión llamado Cornelio, que era militar como yo, ¿no? Al que Pedro se acercó a su casa a predicarle la buena noticia, ¿no? Y cuando Cornelio, el centurión, aquel militar romano, vio a Pedro, Cornelio se arrodilló y quiso postrarse o besarle los pies a Pedro. Pero ¿sabéis lo que hizo Pedro? Le dijo: levántate, porque yo solo soy un hombre. Eso se lo dijo Pedro. Eso está en Hechos 10. Entonces, si Pedro, que supuestamente es el primer papa, le dijo a Cornelio el centurión que se levantara, porque él solo era un hombre, y que no le besara la mano, ni los pies, ni nada de eso, ¿por qué los papas no siguen su ejemplo? ¿Y por qué los papas no siguen el ejemplo humilde y la vida humilde que vivió Pedro? ¿Acaso Pedro vivió en un palacio? ¿Acaso Pedro se vistió de oro y plata? No, para nada. Y hasta Pedro tuvo mujer, ¿no? Porque en la Biblia se habla de la suegra de Pedro a la que curió Jesús, ¿no? También hay gente que dice: no, pero es que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué quiso Jesús decir con estas palabras? Pues fijaros, Jesús lo que le dijo a Pedro: mira, Simón, tú eres una piedrita, y sobre esta piedrita, y sobre esta roca, sobre esta afirmación que tú acabas de decir, edificaré mi iglesia. ¿Qué afirmación, qué roca,
¿Qué afirmación que era como una roca acababa de decir Pedro? Pues fijaros, antes de este diálogo, ¿no? Jesús le había preguntado a los discípulos, oye, ¿quién dice la gente que soy yo, no? Entonces empezaron los discípulos a decir, unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta, otros dicen que eres Juan Bautista resucitado. Y Jesús le preguntó a Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces Jesús le dice, y tú eres piedrita, y sobre esta roca, sobre esta afirmación que tú acabas de hacer, de que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, ¿no? La roca es Cristo, la roca es Cristo. Y esto, pues podemos verlo en todo el Nuevo Testamento, donde se dice que el fundamento, que nadie puede poner otro fundamento de la iglesia que no sea Cristo Jesús. Cristo Jesús es la roca, ¿no? También el profeta Isaías dice que Dios es la roca de nuestra salvación, que Dios es la roca de nuestra salvación. Y el apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se dice que Jesús es el fundamento o la roca de nuestra salvación, no un hombre, no un simple hombre, sino Cristo Jesús, que es Dios y es nuestra roca, como dice el profeta Isaías. Así lo creyeron hasta San Agustín, el mayor teólogo de la Iglesia Católica. El mayor teólogo de la Iglesia Católica creía que Cristo Jesús era la roca. Y luego lo que dice San Pablo, que el único fundamento de la Iglesia es Cristo Jesús. Pedro, el apóstol Pedro también, el que dicen que es fundador o el primer papa de la iglesia, dice que Jesús es la piedra, que los edificadores desecharon. Y como ya he dicho en un montón de veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se dice que Dios es nuestra roca. La roca o el fundamento de la iglesia no es un simple hombre, sino Cristo Jesús, que es Dios, ¿no? Deciros también que el papado apareció en el siglo X. El papado apareció, y la palabra papa apareció en el siglo X con Gregorio el Grande, que se autoproclamó papa. Pero en la iglesia primitiva no había una cabeza de toda la iglesia, sino que Cristo, como está escrito, es la cabeza de la iglesia, no el papa, ¿no? Otra cosa que se dice, que no es bíblica, es que el papa es la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Es cierto esto? La cabeza de la iglesia no es un hombre, sino Cristo. Y esto lo podéis encontrar en muchos versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 1:22, que dice que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo. No ejercen como manos, otros como boca para predicar el Evangelio, etc. Pero la cabeza de la iglesia de Cristo no es un hombre pecador, sino Cristo Jesús, que es el que maneja, el que organiza a su iglesia, ¿no? Y el que la cuida, ¿no? Y como he dicho, el papado no existió hasta el siglo X con Gregorio el Grande. En la iglesia primitiva, cada iglesia o región estaba pastoreada por varios obispos o pastores, no solo por uno, ¿no? Cuando el Imperio Romano cambió la sede del emperador de Roma, se quedó el obispo de la ciudad de Roma, y fue tomando importancia, ¿no? Y quiso hacerse con el poder de toda la iglesia y excomulgó al obispo de Constantinopla, ¿no? Fijaros, cuando el Imperio Romano se vio amenazado por los bárbaros, el emperador romano se trasladó su sede, ¿no? Pero el obispo de Roma sí se quedó allí, ¿no? Entonces empezó a reforzarse el obispado de Roma, ¿no? Y llegó un momento en el siglo X, ¿no?, en el que el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla tienen una disputa por un tema que os podré hablar en otro momento, pero no es el caso, ¿no? Y tanto el obispo de Roma como el obispo de Constantinopla se excomulgan mutuamente, ¿no? Se excomulgan mutuamente. Y ahí es cuando el obispo de Roma se autoproclama papa y empieza a tomar el poder y a decir que él es el obispo de toda la cristiandad, ¿no? Cuando no es así. Como ya he dicho, en la iglesia primitiva había muchos obispos en distintas regiones del Imperio Romano, del mundo conocido, ¿no? Y cada uno, pues
pastoreaba esa región, ¿no? Pero no había una figura principal de toda la iglesia, ¿no? Eso se inventó y empezó a reforzarse a partir del siglo X. No estaba en la iglesia primitiva. Martín Lutero, al que represento muy mal aquí, ¿no? Pues criticó al Papa por vender la salvación. El Papa estaba construyendo la catedral la Basílica de San Pedro, y como no había dinero para pagarla, empezó a mandar misioneros por toda Europa recaudando dinero. Les decía a la gente: oye, ¿tienes un familiar en el purgatorio? ¿Quieres sacarlo? Dame dinero, y conforme echas tu dinero en este cofre, tu familiar va al cielo, ¿no? Entonces Martín Lutero criticó al Papa. El Papa lo excomulgó por criticarlo, y Martín Lutero llegó a llamar al Papa anticristo y vicario del diablo, Fijaros, el Papa decía que era el vicario de Dios, y Lutero le dijo que era el sustituto del diablo en la tierra, ¿no? Entonces, en resumen, ni el Papa, entre comillas, es sumo pontífice, pues Cristo hombre es el sumo pontífice, ¿no? El sumo sacerdote entre Dios y los hombres. Ni el Papa de Roma, entre comillas, es el vicario de Dios en la tierra, pues es Jesús como espíritu, el vicario de Dios en la tierra, el sustituto de Dios en la tierra, ¿no? Ni el Papa es cabeza de la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Ni el Papa, entre comillas, es sucesor de Pedro, porque ni Cristo habló de descendientes papales, y se ha demostrado por sus frutos que ni siquiera eran cristianos. Y por supuesto, ni el Papa, ni el sumo pontífice o el Papa de Roma es Papa de la iglesia, es Papa de la iglesia de Dios. Pues solo hay un Padre y un Papa, que es nuestro Dios, Cristo Jesús. Ese es el único Papa de la iglesia, ese es el único Padre eterno de la iglesia, Cristo Jesús nuestro Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, nuestro Papa.